El satélite 3I acaba de lograr algo que desafía las leyes de la física. Alteró su órbita de tal forma que contrarresta la gravedad, lo que ha generado gran preocupación entre los científicos. Incluso antes de que su sonido llegara a la Tierra, ya había infringido una ley natural. En lugar de polvo y hielo, su espectro reveló níquel puro, un metal donde solo debería existir hielo interestelar. Se trata de un visitante colosal, del tamaño de Manhattan, que libera aleaciones metálicas en el espacio profundo, entre Marte y el Sol. Lo que más intrigó a los astrónomos no fue el fenómeno en sí, sino la constatación. Parecía existir actividad metalúrgica en el vacío cósmico. Inicialmente, el objeto fue clasificado como el tercer visitante interestelar conocido, un cuerpo no ligado al Sol. Se esperaba que se comportara como un cometa típico, sublimando hielo y formando una cola luminosa que apuntaba en dirección opuesta al Sol. Sin embargo, el telescopio Hubble, al observarlo a finales de julio, captó algo completamente distinto. No la clásica cola, sino un chorro concentrado de material expulsado hacia el Sol, como si contara con propulsión dirigida. El análisis reveló que este chorro denso y energético liberaba unos 150 kilogramos de material por segundo, dióxido de carbono, agua, trazas de cianuro y níquel, pero nada de hierro. En agosto, las observaciones del telescopio Keck II confirmaron la anomalía. El Atlas 3I emitía níquel a razón de unos 4 gramos por segundo, nuevamente sin hierro. Esta ausencia es imposible de explicar mediante procesos naturales. En todos los cometas conocidos, el níquel y el hierro aparecen juntos, formados en los mismos hornos estelares. Nunca aparece uno sin el otro. Sin embargo, el Atlas 3I rompió esta regla y, con ella, quizá la propia comprensión de lo que es natural en el cosmos. Fue allí donde el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, dijo lo que muchos temían decir. En una entrevista con el New York Post, afirmó que la columna emitida por el Atlas 3I parecía coincidir con el tetracarbonilo de níquel, un compuesto de carbonilo de níquel muy específico que solo se encuentra en la metalurgia industrial humana, incluidos los procesos de endurecimiento de superficies aeroespaciales. Fue tajante. Esto jamás se ha observado en ningún otro objeto. Este compuesto no es resultado del comportamiento natural de los cometas, de ningún cometa jamás registrado. La aleación que no debería existir, el tetracarbonilo de níquel, simplemente no debería provenir de un cometa. En la Tierra, este compuesto aparece bajo condiciones controladas, entornos de alta presión ricos en monóxido de carbono, donde el níquel se une al carbono y al oxígeno para poder ser transportado, depositado y utilizado para recubrir o reforzar superficies metálicas. Es tóxico, volátil, sintético y extremadamente útil. Forma parte del proceso mediante el cual los metales resisten mejor la tensión. La industria aeroespacial lo utiliza porque el espacio no perdona los errores. Keck también informó que la nube de pólvora del satélite 3I contenía un flujo constante de níquel, no un pico aislado, sino uno estable. Y de nuevo, ni rastro de hierro. Esta ausencia es más significativa de lo que parece. En la física de cometas, el hierro no se olvida. El níquel y el hierro se forjan juntos en los núcleos estelares y las eyecciones de supernovas. Se condensan en rocas y hielos primigenios, permaneciendo juntos a lo largo de los siglos. Incluso en los dos visitantes interestelares anteriores, ambos metales se evaporaron juntos al calentarse, en niveles comparables. Eran como hermanos naturales. El Atlas 3I rompe esa regla. Para eliminar el hierro y retener el níquel de forma limpia y eficaz, se necesita selectividad. Se necesita un proceso, se necesita control. Y por eso Loeb dijo lo que dijo. Básicamente acusó al Atlas 3I de ser fabricado, sin usar la palabra fabricado. Afirmó que este comportamiento del níquel solo se conoce en la producción industrial, comparándolo directamente con los recubrimientos aeroespaciales. En la naturaleza nunca se ha observado nada parecido. Otros investigadores han intentado ofrecer explicaciones más cautelosas. Quizá exista algún proceso geoquímico exótico y natural, aún no documentado,
que aísla el níquel de una forma inusual. Es un instinto comprensible. La ciencia, en principio, evita llegar a conclusiones artificiales. Primero, se agotan las posibilidades naturales. Pero el Atlas 3I está poniendo a prueba esta disciplina, porque no se trata solo de química, sino también de geometría y comportamiento. La cola de un cometa normal es el resultado de la presión de radiación, la sublimación y el momento angular. La luz solar calienta el núcleo, los volátiles se expanden, el viento solar empuja el material alejándolo del Sol. La cola apunta en la dirección opuesta, un proceso simple y predecible, pero el asteroide 3I está expulsando masa hacia el Sol, no alejándola de él. La imagen del Hubble de julio no mostraba una gran cola curva, sino un chorro direccional, una columna de material expulsado que fluye hacia el Sol. Esto es físicamente anómalo hasta un grado imposible de exagerar. Un chorro no se orienta en contra de su fuente de calor a menos que algo colisione con él, le dé forma o lo controle. Al combinar estos dos hechos, la química refinada del níquel y la propulsión a chorro dirigida, el Atlas 3I deja de parecer una roca pasiva y comienza a parecer activa. Activo, aquí no significa vivo, significa receptivo. Y es ahí donde la cronología deja de ser simplemente interesante, se vuelve urgente. A principios de octubre, el Atlas 3I se acercó lo suficiente a Marte para que la sonda marciana Reconocimiento. El orbitador marciano, MRO, de la NASA, tuvo la oportunidad de capturarlo con su cámara HiRISE, famosa por registrar detalles submétricos de la superficie marciana. Entre el 4 y el 7 de octubre, mientras el Atlas 3I pasaba a unos 19 millones de kilómetros de Marte, la MRO capturó imágenes históricas. Un objeto interestelar bajo observación directa de alta resolución. La geometría de la rebelión. El comportamiento de un cometa debería ser aburrido, predecible según las leyes de la física. El calor, la rotación y el viento solar definen una simetría simple. La mitad del cuerpo exhala al vacío, la otra mitad se congela en la sombra. Así es como aprendemos a leer los cometas. La cola siempre cuenta una historia. Aquí está el Sol, y aquí estaba yo. Pero el Atlas 3I se niega a contar esta historia correctamente. Las observaciones del Hubble, julio, y del Keck, agosto, confirmaron que la corriente principal de materia no se alejaba del Sol, sino que se dirigía directamente hacia él, una imagen especular del comportamiento normal. La corriente contenía dióxido de carbono y vapor de agua, exhalaciones típicas de los cometas, pero también trazas de cianuro y la señal característica del níquel libre de hierro. El chorro expulsó unos 150 kilogramos de material por segundo, con una densidad suficiente para mantener la coherencia estructural, y no una nube difusa. Esta direccionalidad desafía las matemáticas. El viento solar empuja hacia afuera. La presión de los fotones repele. Para que una corriente en chorro natural se oriente hacia el Sol, algo dentro del propio cuerpo tendría que generar una fuerza direccional, mayor que la contrapresión del viento solar. El control sería necesario. El confinamiento sería necesario. La geometría de la rebelión se hizo aún más evidente cuando el espectrógrafo Keck detectó una variación temporal. La columna no era constante, pulsaba. A veces el chorro se intensificaba y se estrechaba. Otras veces se extendía en abanico. Esta modulación implica una rotación sincronizada con la emisión, o algún tipo de regulación activa. En términos de laboratorio, esto se denomina modulación. En términos espaciales, se denomina guía. Los equipos de la NASA responsables de los cálculos orbitales aún no han publicado desviaciones más allá de las predichas por los modelos térmicos. Sin embargo, pequeñas discrepancias en la efeméride predicha, la posición del objeto con respecto al centro del sistema solar, indican que la trayectoria actual de 3I Atlas se desvía en microsegundos de arco medibles. Pequeña, pero consistente. Esta es la señal de autointeracción o par de torsión de desgasificación interna. En los cometas convencionales, esto se explica fácilmente.
Pero en el caso de 3i Atlas, la dirección se invierte y por lo tanto, el modelo falla. Si este proceso fuera artificial, por ejemplo, una corriente en chorro controlada para mantener la orientación hacia el Sol, esto explicaría la ausencia de cola y la producción de compuestos capaces de soportar calor extremo. El tetracarbonilo de níquel se descompone en níquel puro y dióxido de carbono bajo la luz del Sol, lo que significa que podría estar funcionando como una forma de escape reflectante o incluso como un blindaje contra la radiación. La órbita en sí no confirma la intención, pero la geometría la sugiere. Cada registro del Atlas 3i cuenta la misma historia, algo no construido para la belleza fotogénica, sino para la función. La geometría de la rebelión es una forma que aún no comprendemos, y en ingeniería cósmica, el primer paso hacia el reconocimiento es precisamente la incomprensión. En los laboratorios industriales de la Tierra, el tetracarbonilo de níquel es un susurro de la metalurgia, invisible, letal y preciso. Se forma cuando el níquel reacciona con monóxido de carbono a alta presión y temperatura moderada, creando un vapor que puede transportarse en sistemas sellados. Al llegar a su cámara de destino, el calor lo descompone, dejando tras de sí una capa de níquel puro. El proceso es deliberado, artificial y letal si se inhala. Encontrar esta misma composición química emanando de un cuerpo interestelar no es solo una anomalía, es casi una confrontación con las mismísimas leyes de la formación de la materia. El análisis de Keck II reveló una pérdida constante de níquel, sin rastro alguno de hierro, una selectividad que la naturaleza normalmente no presenta. En entornos cósmicos, el hierro y el níquel son elementos relacionados. Se condensan juntos en las explosiones de estrellas moribundas, caen juntos en discos protoplanetarios y se fusionan en las cortezas de mundos adyacentes. Ningún sistema natural registrado ha producido jamás emisiones sostenidas de níquel únicamente. Esto convierte al Atlas 3i en una lección silenciosa. Actúa como si dominara un proceso que asociamos con la maquinaria, la capacidad de separar elementos de forma intencionada. La composición de la pluma indica un ciclo térmico controlado. El tetracarbonilo de níquel se descompone a aproximadamente 180 degrees K, liberando partículas de níquel y dióxido de carbono. Bajo la radiación solar, esta reacción podría ocurrir continuamente, creando un ciclo de retroalimentación entre la deposición y la erosión, que posiblemente actúe como regulación térmica. Los ingenieros comprenden este tipo de ciclo de forma intuitiva. El calor excesivo provoca descomposición. La descomposición altera la reflectividad. La reflectividad controla la temperatura. En un contexto artificial, se trata de un sistema de refrigeración pasivo. En un contexto natural, es una coincidencia incomprensible. Si este proceso es real, significa que el Atlas 3i se está forjando a sí mismo a medida que viaja. Cada gramo de níquel expulsado podría estar siendo redepositado en otras áreas de la superficie, fortaleciendo o alisando su capa exterior mientras atraviesa el sistema solar interior. Comportamiento de autorrecubrimiento explicaría el aumento constante de brillo observado por los telescopios durante su aproximación a Marte, así como la ausencia de una cola de polvo convencional. Los materiales emitidos son demasiado pesados y cohesivos para dispersarse como granos de silicato. En las fábricas humanas, el níquel carbonilo se manipula en circuitos cerrados. Nada se escapa. Solo existe donde los sistemas inteligentes mantienen el equilibrio. En el espacio profundo, sin embargo, no hay contención, solo vacío y radiación. Para que el Atlas 3i mantenga esta misma composición química sin agotarse rápidamente, serían necesarios depósitos internos y mecanismos de reciclaje, que irían mucho más allá de la simple desgasificación. Para generar el patrón observado, serían necesarias cavidades de gas presurizado que interactuaran con depósitos metálicos, un proceso que imita un flujo industrial. Ya sea natural o artificial, el resultado es el mismo. Algo está produciendo una aleación metálica típica de la ingeniería aeroespacial humana de forma precisa y silenciosa.
Los instrumentos del observatorio Keck detectaron la señal, pero no pueden explicar su origen. En los registros, la luz del Atlas 3C aparece solo como datos, flujos, líneas espectrales y tiempos de observación. Los telescopios cumplieron su función, pero los resultados dividieron a los científicos. Algunos defienden una explicación química desconocida, otros ven indicios de intención. El informe oficial adoptó un enfoque cauto, atribuyendo el fenómeno a reacciones fotoquímicas en un cuerpo rico en carbono. Sin embargo, los disidentes observaron patrones regulares de emisión y alineación con el Sol, incompatibles con una desgasificación aleatoria, lo que sugiere un control. Keck es incapaz de detectar la textura superficial, lo que impide confirmar la existencia de estructuras artificiales. La curva de luz muestra un ritmo inexplicable, y la incertidumbre aumentó cuando los datos del níquel comenzaron a contrastarse con las mediciones infrarrojas del telescopio espacial James Webb. El espectrómetro NIRSPEC del Webb detectó brechas de absorción similares, lo que confirmó que las emisiones no eran artefactos instrumentales. El fenómeno era real. Lo que permanecía incierto era su núcleo. La posibilidad de que 3I Atlas contenga compuestos de grado industrial desafía por completo la forma en que los científicos clasifican a los visitantes interestelares. Tradicionalmente, estos cuerpos son archivos congelados del nacimiento estelar, intactos desde su formación. Este, sin embargo, se comporta como un fragmento alterado, quizá un remanente de un sistema donde la metalurgia evolucionó de forma diferente o donde la tecnología sobrevivió a su propia extinción. Para los investigadores de Keck, lo más difícil no es la química, sino la perspectiva humana. Afirmar que un objeto podría no ser natural implica arriesgarse al ridículo y a la vigilancia institucional. Ningún científico quiere ser recordado como el que gritó artificial. Lo más seguro es siempre publicar los datos y dejar que otros saquen sus propias conclusiones. Y eso es precisamente lo que hicieron. Las últimas líneas del estudio describen la producción de níquel como un proceso extraño, pero posiblemente natural. Tras esta moderación subyace la exhaustividad. Midieron la anomalía, la verificaron, la reconfirmaron con múltiples instrumentos y el resultado fue el mismo. Lo que no pudieron confirmar fue el origen de la lógica subyacente. El Atlas 3I sigue siendo un enigma escrito en elementos, y las imágenes de Keck son las sombras que deja a su paso. No fotografías, sino reflejos de algo que se niega a ser ordinario. Todo cuerpo que ingresa al sistema solar interior es sometido a un juicio lumínico. La radiación no solo ilumina, sino que también evalúa su composición, estructura y capacidad térmica. Para los cometas comunes, este juicio termina en desintegración. Para Atlas 3I, parece resultar en transformación. De julio a octubre, las observaciones telescópicas registraron un aumento progresivo de brillo que no se correspondía con su distancia variable al Sol. En teoría, un objeto se vuelve más brillante a medida que se acerca, pero, al alejarse, debería atenuarse. El Atlas 3I hizo lo contrario. El albedo, la fracción de luz reflejada, aumentó de forma constante, incluso a medida que aumentaba su distancia heliocéntrica. Esta contradicción llamó la atención de analistas fotométricos en varios observatorios. La explicación más sencilla sería la liberación de polvo, común en el calentamiento de los cometas. Sin embargo, los espectros no mostraron ninguna señal de silicatos ni rastros de neblina de partículas. En cambio, el aumento fue específico de la longitud de onda, con una reflexión más intensa en el infrarrojo cercano, lo que concuerda con las superficies metálicas. En otras palabras, no brillaba por el polvo, sino porque su superficie estaba cambiando. Bajo la radiación solar, el tetracarbonilo de níquel se descompone en níquel puro, formando una fina capa reflectante, como si el Atlas 3I se recubriera de espejos durante su viaje. La continua emisión y recondensación de este material pudo haber recubierto el objeto con sus propios residuos, creando el equivalente a un espejo autoforjado. Cuanto más brillante se volvía, más calor reflejaba,
estabilizando su temperatura y permitiéndole acercarse aún más al Sol sin sufrir pérdidas catastróficas. El ciclo es elegante. El calor genera desgasificación. La desgasificación deposita metal. El metal refleja el calor y el objeto sobrevive. En ingeniería aeroespacial, este concepto se conoce como regulación térmica pasiva. En los cometas, esto no debería existir. Los modelos de trayectoria se ajustaban diariamente para compensar pequeñas perturbaciones. El Atlas 3I no mostró desviaciones drásticas, pero su tasa de deriva angular disminuyó, lo que sugiere un control del momento. La ausencia de torsión aleatoria, típica de las emisiones irregulares, indicaba una rotación estable, como si el objeto estuviera equilibrando su propia termodinámica. Las explicaciones naturales resultan insuficientes ante la precisión de este comportamiento. Nunca antes se había observado un objeto interestelar adaptándose de forma tan evidente a la tensión solar. Sus dos predecesores, Oumuamua y Borisov, se comportaron como vagabundos ejemplares. Su brillantez siguió a una predecible decadencia termofísica. El Atlas 3I rompe con este linaje. Orbita el Sol no como un desecho, sino como si comprendiera el significado de la resistencia. El espejo en que se ha convertido revela algo crucial. La reflectividad es esencial para la supervivencia. Ya sea que lo hayas aprendido en física o programación, aún se nos escapa. Lo que sí es seguro es que su superficie ya no es la misma que cuando entró al sistema solar. El Sol intentó quemarla, pero terminó puliéndola. Cuando los datos directos se vuelven políticamente o logísticamente inaccesibles, la luz sigue siendo el único medio que ninguna agencia puede controlar por completo. Cada fotón que sale de un objeto lleva la huella dactilar de su origen. Y los telescopios de todo el mundo siguen leyendo estas huellas dactilares, con o sin permiso. Desde los descubrimientos de Keck y Webb, observatorios desde Chile hasta las Islas Canarias han estado analizando las fluctuaciones espectrales del Atlas 3I. Cada equipo trabaja de forma independiente, rastreando las mínimas variaciones de brillo, tratando de determinar si el resplandor que cubre su superficie es caótico o intencional. Los registros fotométricos muestran una modulación recurrente, pequeños picos rítmicos en la intensidad reflejada que ocurren a intervalos demasiado regulares para hacer ruido. El patrón se repite cada 9 horas, coincidiendo con un posible período de rotación, pero también sugiriendo una simetría controlada de las superficies reflectantes. Los cometas típicos giran de forma errática. Sus curvas de luz se asemejan a las gráficas del ritmo cardíaco de un paciente en estado crítico. El Atlas 3I, en cambio, se asemeja a un metrónomo. Esta estabilidad implica equilibrio, no colapso. Si la reflectividad del objeto resulta de un autorrecubrimiento de níquel, el efecto visual es prácticamente idéntico al de los paneles espejados artificiales. Cada pulso de luz solar que incide sobre estas superficies produce un brillo medible, y para los analistas ópticos, este brillo sigue un patrón claro. Quizás sea solo una coincidencia, quizás no. Las computadoras de defensa planetaria en Maryland y Darmstadt ya han incorporado estas mediciones a sus modelos predictivos. Una superficie tan reflectante aumenta la presión de la radiación solar, lo que puede desviar ligeramente la trayectoria del objeto. Los modelos sugieren un desplazamiento acumulado de unas pocas decenas de kilómetros a lo largo del siguiente arco orbital, insuficiente para suponer un riesgo de impacto, pero suficiente para demostrar que el objeto interactúa con la luz de forma deliberada, o al menos eficiente. Por ahora, el debate es más semántico que técnico. Los científicos lo llaman variación del albedo. Los ingenieros, al observar los mismos datos, perciben regularidad de la señal. Entre estas dos interpretaciones yace la hipótesis más inquietante de todas. Tal vez la diferencia ya no importe. Si el patrón es el resultado de una casualidad química o un reflejo de una intención, la física permanece inalterable. Un cuerpo extrasolar está utilizando la luz solar de una forma nunca antes registrada. Si se trata de una obra de la naturaleza, nos enseña algo. Si se trata de la creación de una inteligencia, él aguarda. En cualquier caso,
El mensaje está escrito con una luz tenue, demasiado débil para nuestros ojos, pero lo suficientemente poderosa como para desafiar la frontera entre el azar y el propósito. Cada observatorio que observa el Atlas 3I, en cierto modo, se está observando a sí mismo, poniendo a prueba hasta dónde puede llegar la razón humana antes de ceder. Eso es todo por hoy. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más contenido sobre el Atlas 3I.